Bienvenidas a Rocas de Bolsillo. No damos la talla, pero sí la turra. Bueno, hoy vuelvo a dar la turra yo sola, como la semana pasada. Nuestra palabra insumisa se unirá más tarde, la comentadita, y ya la tendremos al 100% para el próximo episodio. Y hoy vengo a hablar de un tema que es muy mío, ya que he secuestrado el podcast. Quiero hablar de el arte como refugio, protesta y desconexión. Creo que muchas veces pensamos en el arte como algo separado de la vida cotidiana, como si fuera un lujo o un añadido. Cuando hablamos de pintura, por ejemplo, no estamos hablando solo de cuadros bonitos en museos. Hay toda una tradición de arte que nace directamente de la vida de la clase trabajadora, de la precariedad, de la guerra, de la desigualdad. Entonces el arte no siempre ha estado en las salas blancas. Ha estado en paredes, en calles, en fábricas, en panfletos, en carteles, en manos manchadas de pintura después de jornadas de trabajo. Y eso es muy importante decirlo. El arte también es de clase. Durante mucho tiempo se nos ha hecho creer que la cultura es algo elitista. Se nos ha hecho creer, y a ver, sí, depende por dónde te muevas, lo es. ¿Debemos desutilizarla? ¿Desutilizarla es una palabra correcta? No lo es. ¡Coma! La RAE. Total, que nos han hecho creer, y lo han conseguido, hacer que el arte sea algo elitista, algo separado de lo popular del pueblo. Pero en realidad muchas formas, y de las más potentes para mí, del arte nacen precisamente desde abajo. Si pienso en pintura, no puedo no pensar en el arte como denuncia, en cómo muchísimas obras han representado el sufrimiento, la guerra, la explotación laboral, la vida cotidiana de quienes no tenían voz. Eh, es el arte al final como testimonio también, como, como una forma de decir, esto está pasando aquí. Y en el cine pasa algo muy parecido. El cine social, el cine obrero, el cine que habla de precariedad, de barrios, de migración, de trabajo duro, el cine kinky, no es un entretenimiento vacío, es memoria, es una reivindicación y una forma de registrar lo que muchas veces el discurso oficial pues, no quiere ver, porque el cine también puede ser una forma de resistencia cultural. Cuando ves pon una película que habla de condiciones laborales injustas o de desigualdad estructural, no solo estás consumiendo una historia, estás al final entrando en una realidad que sí existe fuera de la pantalla. Incluso cuando se habla de ciencia ficción o fantasía en general, se suele pensar erróneamente que eso no tiene nada que ver con la sociedad. Al contrario, cuantísimos casos, cuantísimas películas, y hablo películas, pero es que puedo entrar a las películas, te estoy hablando de eso, a los videojuegos, a los libros, de eso hablaremos luego, un poco más. No es exclusivo de el cine realista, del cine costumbrista, el hecho de exponerte la sociedad tal cual es o hacer algún tipo de protesta. Se puede hacer desde la ciencia ficción, desde la fantasía, se puede hacer desde muchos lados. Total, que me voy por los cerros de Úbeda a variar un poquito. Todo esto que contaba genera algo incómodo en el espectador, que es la conciencia, que no gusta demasiado que la tengamos. No sé. No obstante, ¿vale? Aquí vamos a entrar en un terreno un poco pantanoso, porque ya sabéis lo que me gusta a mí, lo cutre, un buen crepúsculo, ¿no? De repente. El cine no siempre tiene que ser profundo, político, perfecto. A veces su valor está justo en lo contrario, que es en ser refugio, porque el refugio y el descanso también son revolucionarios. Ver una película cutre o absurda, consideradla como queráis, ¿vale? También es una forma de descanso, es apagar un rato la exigencia constante de entenderlo todo, de producir sentido, de analizar cada cosa. Y hay días en los que el cerebro no te da para más. Solo necesita dejarse llevar por una historia simple, predecible o incluso mal hecha. El cine, pues también funciona como una pausa emocional, porque no todo tiene que estar constantemente transformándote. A veces solo te tiene que acompañar. Reírte de algo tonto, perderte en una trama sencilla o ver una película que no te pide nada a cambio, también es una forma de cuidado para ti. Porque descansar también forma parte de lo que es la cultura.
Vivimos en un mundo en el que constantemente estamos consumiendo, consumiendo, consumiendo. Pues el hecho de no consumir o de consumir ciertas cosas que no son las que te toca consumir, porque claro, como soy una persona con conciencia social, de repente solo me puedo estar viendo películas rusas del año de la... No. Para empezar, dejemos los elitismos, que ya lo he dicho. Y para continuar, nos tenemos que permitir vivir lo cutre, vivir las cosas, vivir... Bueno, bueno, bueno. Y ahora viene el tema. El teatro, lo que a mí me gusta. Hoy, 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 hoy. En este caso es muchísimo más directo que el cine, porque no hay una distancia, ¿vale? Tú no hay una edición, no hay cortes, sino que hay cuerpos reales en escena. Y cuando el teatro habla de clases, de conflicto social, de injusticia que suele pasar, no puedes escapar emocionalmente. O sea, sí, si cierras los ojos y te tapas los oídos, ¿vale? Pero no le das al pausa y te vas. Em, Estás ahí, estás compartiendo además un mismo espacio en el cual se genera un- una, mm, una comunicación mucho más directa y una emoción muchísimo más circular. Estás creando también una comunidad porque estás viviéndolo tú, pero también estás viviendo lo que estás viviendo lo de al lado, no, no estás solo en tu burbuja. Y eso convierte el teatro en una herramienta muy, muy potente de reflexión colectiva y también bastante peligrosa para algunos. Por eso hay tantita censura últimamente por ahí, por los lares del mundo del teatro. Y bueno, luego tenemos la música. Podríamos juntar luego, podría yo hacer mi speech sobre el teatro musical. Podría. Lo voy a hacer. No os quiero dar esa turra hoy, lo siento. O sea, os aprecio demasiado. Vamos a hablar simplemente de la música. Otro día ya me explayo más. En este caso yo creo que la música es una de las formas más claras de protesta, que se ha entendido como una de las formas más claras históricamente de protesta, ya que ha sido voz de movimientos sociales, em, canciones de lucha. No hablo solo de grupos punk, anarquistas, no. Hablo también de em, canciones de huelga, de barrios, canciones de barrios, de manifestaciones, de resistencia política, canciones que se cantaban, hostias, canciones que han salido literal del pueblo, del arado, de la gente trabajando la tierra con sus manos, qué podían hacer? Cantar. Cantar mientras trabajaban de sol a sol, por ejemplo. Y la música además puede entrar donde el discurso no siempre llega, puede llegarnos a todos, cosa que es clave en la cultura obrera. Para muchos, el arte, cultura, ha sido un lujo durante generaciones y lo sigue siendo. Cuando lo que es, o sea, se nos presenta como un lujo, pero lo que es el arte y la cultura para nosotros, realmente, como medio de expresión y de recibir información, es una necesidad. No debería ser un lujo. Es una forma de mostrar cosas, de decir que existimos y de estar ahí. Una forma de también no desaparecer del relato. Porque si hacemos que el arte y dejamos que el arte y la cultura sean la élite, estamos perdiendo y desapareciendo de ese relato. Y creo que esto es lo importante de todo esto. El arte no solo representa al mundo, también lo discute y lo confronta. Cuando hablamos de clase obrera y el arte, no estamos hablando de algo externo o académico. Estamos hablando de la gente que ha utilizado la creatividad como forma de supervivencia simbólica, como forma de resistencia frente a sistemas que nos han intentado reducir pues al trabajo, a la producción y al silencio. Y el arte al final aparece cuando la realidad no basta, cuando hay algo que necesita ser dicho, pero no hay espacio donde decirlo. Y ahora sí, después de todo esto, quiero pasar a alguien que lo traerá a otro nivel desde otra perspectiva. ¡Mi niña la poma! Hello, otra Hello, vez, de nuevo. ¿cuánto tiempo? Bueno, pues yo vengo a comentar el episodio de hoy desde otro sitio, que es la literatura. Porque, o sea, Judith, acá tú, ha hablado de cuerpo, de imagen, de sonido, de protesta visible, ¿no? Pues justamente la literatura trabaja desde otro plano. Eh, pero digamos con la misma intensidad. Entonces, la literatura también es y ha sido una herramienta de clase, porque leer nunca ha sido un acto individual. Mm,
Entonces, la literatura ha sido una forma de acceso al mundo al final. Y durante mucho De tiempo hecho, antes aprender de a que, leer. o sea, cuando podía leer poca gente o incluso antes que se escribiera como tal, se iban narrando en grupo las historias, Sí, ¿no? sí. De hecho, antes de la lectura individual, se hacían lecturas colectivas en voz alta. Mm, Eso, durante mucho tiempo, aprender a leer significaba aprender a acceder a ideas y pues a historias, a pensamientos que no estaban disponibles em, de otra forma que no fuese leyendo, ¿no? mm. Y eso es profundamente político. De hecho, esto lo comenté en un vídeo, Sí, juraría. me quiere sonar que sí, en Sí, de los primeros. sí, en Llevamos los primeros cuatro. porque nunca más continué. Ah, vale, de Em, los tuyos, quieres decir. sí, Ah, sí, me suena. sí, sí, sí. Sí. Y pues cuando lees, no solo estás consumiendo contenido, em, sino que estás interpretando e imaginando, ¿no? Y Mm, pues relaciones, o sea, relacionas experiencias y eso te cambia. mm. ¿Se está Yo te voy entendiendo diciendo la así, clase? Ok. ¿yo qué te voy a aportar aquí? ¿Nada? Yo hago, Pues, "Ujú, ajá. ajá, entiendo la clase de literatura, ok. Pues Pablo tenía un perro. Es mi revancha. Pues, como iba diciendo, la literatura ha servido para nombrar la desigualdad, Mm. ¿sí? Y para narrar la... Ay, eso, que la literatura ha servido para nombrar la desigualdad y para narrar la vida de quienes no tenían espacio o el micrófono, que lo tenemos aquí puesto, eh, en otros discursos. Y pues para construir la memoria colectiva también. También, sobre todo, algo muy importante es para dar lenguaje. Mm, Es decir, cuando tú nombras algo, existe. claro, va, sí. Si no lo nombras, más allá de que lo estás silenciando, lo estás invisibilizando hasta el punto de no, que no exista. Y pues eso, que cuando tienes palabras, también tienes herramientas para entender lo que pasa a tu alrededor, las cosas que te implican, que te atraviesan. Y Mm, cuando estás entendiendo todo eso, dejas de vivirlo como, como algo aislado. Es decir, yo creo que un poco empieza ahí el cambio, ¿no? En entender lo que está pasando. O sea, claro. Entonces, relacionándolo un poco con lo de antes, ¿no? ujú, No debería el arte, la literatura es un arte, ser un lujo, no, sino obviamente. una forma de resistencia, igual que todas Claro, las que hemos comentado antes, y de memoria, como decías, y de conciencia colectiva. sí, Total. Y bueno, también de reposo. Venga, va, obviamente, va así. le vamos a dar el de esto a Wattpad, A BookTok. a Boku. Y pues, o sea, exacto, tienes razón. Entonces, mientras haya alguien eh, creando, leyendo, escuchando o mirando con atención, Mm. siempre habrá algo que no se pueda controlar del todo. ¡Bravo! ¿Qué lista es? Otro día más, otro momento Oh, más. hola, otro día más muy separado del anterior. Muchísimo. Pues nada, hoy en la rojisección, dos puntos, liando la parda, creo que va a haber drama, ¿Por qué? porque tenemos debate. Ah, pero lo propusiste tú, no sé de qué te quejas. Es verdad, es verdad. Eh, bueno, presenta tú el tema, que es tu sección. Vale, el debate es sobre el concepto de materialismo, en plan de si el individualismo va ligado al mismo, las cosas que tienen que ver con las sociedades contemporáneas, en fin, profundidad rancia y pedante de todo punto. Y viene ligado a, bueno, a lo que habló Gaia. Me parece rarísimo llamarte Gaia, también te Me digo, puedes pero llamar bueno, Judith. a lo que, gracias, No sé. a lo que habló Judith con una seguidora
y que salió, bueno, lo Besos habló desde en aquí. a raíz de una videorespuesta que hablaba de soledad y del individualismo y del materialismo y todo eso. Mm, sí, y en los comentarios decía que el materialismo sí que va ligado al individualismo. Yo decía que no, pero la seguidora decía que sí. R que R. R que relatos. R que R. Y aquí es donde yo dije que el materialismo es polisémico, que ya fue corregido, ya hablaremos de eso. Que no es que en los comentarios tengáis en realidad opiniones encontradas, sino que son como distintas aproximaciones al concepto de materialismo. Mm, Pero que podemos hablar de las dos aproximaciones, pero que no hay debate. Por eso, cuando lo propuse, yo hablaba de definir primero el término de materialismo A para poder mí hablar de hablar, ello. a mí hablar del término del materialismo me va a parecer bien siempre. Yo pienso que nunca es un mal momento para hablar bien de la Unión Soviética, digo, del materialismo. No sé en qué, no sé en qué estaría pensando, perdón. Pero que no es una cuestión de debate, que es que no, no hay dos opiniones. No, no puede haber dos opiniones. No, no hay dos, hay tantas como percepciones haya sobre el tema, ¿no? O sea, no Tortazo sé, tiene. comentadita, ¿te parece mejor llamarlo? Eh, ¿Al genio le parece mejor esto o no? El genio de la lámpara. No, o sea, quiero decir, no, no es por una cuestión de. Cuando hablo de que no hay debate, por supuesto, y esto ya lo hemos hablado mucho y hemos tenido mucho conflicto con este tipo de términos y con mi pedantería y con todo ¿Qué esto va? referente al tema. Para mí un debate no. O sea, que algo esté sometido a debate no significa que tenga un rango de importancia X. Algo no está sometido a debate cuando tiene una importancia más o una importancia menos en función de qué contexto. Algo está sometido a debate cuando no se basa en hechos, sino en juicios. Los hechos no son debatibles. No se pueden tener varias percepciones de que la gravedad es 9,8 metros por segundo al cuadrado. No se puede. O sea, la gravedad es eso. Podemos hablar de qué sentimos cuando la gravedad es 9,8 metros por segundo al cuadrado, pero no que la gravedad, o sea, no, no está sometido a debate los paradigmas de la realidad. Vale, yo varias cosas. A ver, sí, una cosa es un paradigma de la realidad, pero con el materialismo estamos entrando a temas también más filosóficos. No sería equiparable. Y respecto a Mm, debate, a ver, sí, pero las opiniones distintas, aunque sea de un tema, de un algo, en este caso se nos está demostrando mucho rato que es bastante difuso. Ya para nada más ponerse de acuerdo. Entonces, eso puede dar a debate, que no surge de la nada, sino de unas reflexiones a partir de A que llevan a B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T. sí, y podría seguir con el alfabeto cirílico, no, no la enfadéis más de la cuenta. El- pero esto es a lo que me refiero, con lo de que el materialismo es polisémico, que no es polisémico, pero bueno, ya hablaremos de esta corrección también. Que lo que podemos hablar es de las aproximaciones al concepto del materialismo, y eso por supuesto que sí. Sí, pero, o sea, por eso, reitero, hablaba de enmarcar el concepto de materialismo en el correspondiente marco teórico. Valga la redundancia. Sí. Y solo decía que me parece un tema interesante del que hablar. Le puedes llamar debate, comentadita o chocolate con churros. Yo creo que churro con chocolate queda mejor porque rima con debate. O Pero sea, ni más mis allá de eso, bromas puedo hacer ya de manera libre. pero no, bueno, es una sugerencia, perdón por el mansplay, pero yo creo que debate o churros con chocolate es más gracioso, ¿no? No, yo creo que es más gracioso. Que tampoco se Vale, le pues puede churros con llamar churros chocolate. con chocolate, tampoco se le puede llamar churros con chocolate como tal, porque no, no es algo que pueda nutrirte con, con ciertas grasas, ¿no? Y ni muchísimo menos. Un debate es un debate. Y un desarrollo, un desarrollo. Un desarrollo es una mezcla de un desarrollo de un tema y un desayuno de churros. Pero bueno, un desayuno de churros con chocolate es un desayuno. Y no podemos perder la batalla cultural por un desayuno de churros con chocolate. Mi humilde opinión, ya. Vale, entonces, estamos de acuerdo en que tenemos que aclarar un poco el concepto materialismo, porque es de dónde surge
y el problema de conceptualización o, sí, o contexto que ha habido en los comentarios. So, ¿lo quieres definir tú? No, pero lo voy a hacer. Eh, Sí, o sea, es la Obligada por... verdad. No, pero lo voy a hacer. Esto, de todas maneras, como ya lo corrigió en su momento la filóloga ausente, Mm, que yo creo que se está notando de alguna forma, yo dije, con mi vehemencia particular, que el materialismo era una palabra polisémica. Y no es una palabra polisémica. O sea, el materialismo, digamos, etimológicamente, por decirlo de alguna manera, no es otra cosa que la prioridad de lo material, por encima de todo lo demás. Verdaderamente, los sismos, estos que no les gusta nada a Rosalía, pues en realidad suelen tener que ver con este tipo de cosas. Luego hay metaconceptos, por supuesto, dentro de los diferentes ismos, pero el materialismo en concreto pasa en eso. Lo material es lo primero. Y yo he hecho una lista, porque me gusta mucho hacer listas, de no tengo el cartel de autismo aquí. lo que yo considero los cuatro tipos, las cuatro formas de aproximarse de forma nutritiva e interesante al concepto del materialismo. Y las he ordenado de tal manera que termina con la que yo creo que más nos concierne. Yo las voy a leer y ya me corregís y punto. Y de hecho sería gracioso porque aunque Poma no esté en el podcast, está viva. Lo prometemos. Entonces, puede, a lo mejor cuando escuche esto, si quiere Sí. hacer algún clip espontáneo, lo puedes poner, en plan que se ponga la pantalla en negro y aparezca un vídeo de Poma diciendo, eres gilipollas. No, no le pega mucho a Poma decir muchas palabrotas, pero bueno. Mm, bueno, sin más, la persona más educada de los tres. Eh, Es lo que hay. Pero bueno, si fuéramos las supernenas, ¿quiénes seríamos cada uno? Porque Poma es burbuja, pero Poma es cactus. yo soy Sí, burbuja. tú eres El burbuja. dramatismo... Puede ser. mm, al menos siempre me lo han dicho. Pero bueno, me han dicho tantas cosas que por lo visto no son ciertas a lo largo de mi vida que... Ya, sí es verdad, sí es verdad. ¿Quién soy? Bueno, Una yo crisis quería de ser identidad. pétalo, así que está todo perfecto. Bueno, pues Yo siempre perfecto, ya quiero, está. yo siempre quiero ser pétalo, o sea, me da Pues igual. tengo que Pero el hacer caso es un que yo, edit con las tres de Supernenas. el caso es que yo veo, sí, por favor. Pero el caso es que yo veo a Poma, porque claro, tú la conoces. O sea, tu opinión no es una opinión, es algo mucho más fundamentado. Pero por lo que yo conozco, a nivel de actitud y todo, como la veo menos beligerante, Te tengo que yo recordar la que es he... un arma blanca. Sí, sí, no, no. Estoy hablando. Claro, exactamente. Pero No, estoy no, no, hablando es como que... de rasgos de la personalidad, no de aficiones marciales. No, no, Eh, pero créeme, vale, no, no, believe estupendo, me, sí. Te creo totalmente. podría cometer un asesinato con más facilidad. Igual esta es el momento en el que interviene Poma. Vale, Para desmentir y tal. Pero gracias. bueno, hablaremos de las supernenas en otro momento, de las chicas superpoderosas para nuestros oyentes de Latinoamérica. Y para nuestros oyentes de Latinoamérica, Pétalo es bombón Bien, y Cactus es bellota. bellot. Muy extremeño, Sí, tendrías que saber. muy extremeña, sí. Bueno, volviendo al tema del materialismo, porque no entiendo muy bien cómo he llegado a este punto de hablar de los maravillosos dibujos de la era de Cartoon Network. Eh, las cuatro acepciones que yo he visto del materialismo, yo creo que el primer tonteo filosófico con el materialismo es el materialismo ontológico, ¿vale? O el materialismo clásico, que básicamente son percepciones filosóficas de que se refiere a lo que existe. O sea, son las primeras peleas con la metafísica. La metafísica es lo que no existe, el materialismo es lo que sí existe y tal. Este es interesante porque creo que es el fundador, la idea fundadora de todas las interpretaciones y aproximaciones que hay posteriormente. Y he puesto este y no el vulgar, que lo diré en tercer lugar, porque creo que el vulgar viene ya de momentos más post Revolución Industrial,
todo lo que nos ha llevado al capitalismo. Creo que es de hecho bastante moderno, aunque por la vulgaridad va a parecer que es el primero, por lo básico que es, no lo es. Yo creo que el primero yo situaría, no tengo ni puta idea, ¿eh? Voy a ciegas, no sé de filosofía, solo lo finjo. Sí. Ya lo he dicho. Pero te refieres con el vulgar Al de al... Mafalda. Vale. ¿Vale? Que ese hablaremos ahora de él. Bueno, después del materialismo ontológico viene un materialismo un poco preindustrial, yo creo, que es el que llaman materialismo científico. Y ya aquí lo han puesto como o materialismo científico, y en algunos puntos lo he visto como materialismo mecanicista también. Pero básicamente es ya no solamente lo que existe es lo material, sino que empezamos a entender, a tontear un poco con cómo funciona lo material que no vemos. Es cuando entra, por ejemplo, todo el tema de la física, todo el tema de la biología, todo el tema de este tipo de cosas, ¿no? Ya no son cosas perceptibles inmediatamente por los sentidos, sino que requieren de ciertas técnicas, de una profundidad más grande para ser percibidas. Es como una evolución a nivel de complejidad del materialismo ontológico. Llega la revolución industrial, la gente que tiene posesión de las fábricas se lucra enormemente y hoy en día siguen lucrándose enormemente con los modelos imperialistas del capitalismo actual. Y entonces generan en el individualismo feroz de la sociedad, la posmodernidad y un montón de cosas aberrantes contra las que hay que combatir. Podéis ver el capítulo anterior, hablamos ligeramente de esto, ya hablaremos también en profundidad de esto. De lo que yo he llamado el materialismo moral o el materialismo vulgar, porque creo que es una vulgarización del materialismo, que es básicamente el consumo Iba a decir, individualista. es que yo lo tengo apuntado, que tenía varias cosas apuntadas y yo lo percibí al fin al final, después de analizarlo, como sinónimo de consumismo. Punto. Yo lo percibo igual. Yo lo percibo también como un sinónimo de escala 1-1. Es básicamente la filia por lo material, ya no por entenderlo, por reflexionar sobre si existe o no existe, sino Mm. si es material y es interpretado como más material, lo cojo. Es desecho el material viejo, cojo el material nuevo porque es más importante. Toda la vinculación relacionada con el consumo es prácticamente una mercantilización de la corriente de pensamiento materialista, por no decir una deliberada prostitución del mismo. Pero no me gusta mucho el término. Voy a decir mercantilización, que es, yo creo que menos ofensivo y menos hiriente. Mm. Y yo creo que cuando la gente, y es un problema, o sea, es un problema que a esto se le llame materialismo, porque el materialismo a mí me parece algo intrínsecamente bueno a nivel de análisis, y el que haya que especificar que no nos referimos a una cosa o a otra, es como el tener que quitarle juicios moral o desprejuiciar algunos términos, como por ejemplo egocentrismo. La gente cuando y me ha pasado con gente que me profesa cierto afecto, cuando yo he dicho yo soy muy egocéntrico. Me ha dicho, no, tú que vas a ser egocéntrico, tú tal. Digo, yo soy muy egocéntrico porque pienso que todo tiene que ver conmigo. Porque pienso que cuando algo está mal, es Mm. porque algo he hecho o porque he dejado de hacer algo. Y eso es egocentrismo, no es subirte a un escenario con un micrófono, sino el decir yo muchas veces dentro de tu cabeza. Entonces yo Yo- creo que el recuperar el sentido del materialismo es importante. Sí, te he cortado, como siempre. mm. No, digo que yo me refería, tanto en el vídeo como luego hablando en los comentarios, de hecho, a ninguno de los que has nombrado. Me refería directamente al materialismo histórico de Marx, Y que es el cuarto. desarrollado por Engels, de hecho, no por Marx, pero bueno, lo vamos a llamar de Marx Ah, como yo eso no siempre, lo porque ahí, sabía. sí, sí, ¿Pero es como por Engels? a variar, sí, sí. Él cogió ideas principales del comunismo y tal, y dijo, y desarrolló. Claro, o sea, puede Pero ser, no tengo todos ni, se lo no, atribuimos. Pobre Engels, le quiero tanto. yo no tengo ni idea de esto, pero yo tenía la sensación de que el concepto del materialismo histórico empieza a tratarse en una obra de Marx, en ideología alemana, porque es cuando Empieza. rompe con Dime. Hegel, con ese idealismo, con esa fenomenología del espíritu y toda la historia, que no hay quien lo entienda. Y si alguien dice que lo entiende, miente. Eh, pero yo pensé que era Marx en ese momento, pero bueno, imagino que Claro, estará. el tema es que empezó de ahí y luego lo que se conoce hoy.
como tal, como materialismo histórico, sí que lo acabó desarrollando más Engels, Mm, como Pues no, todo. pues no lo Em, sabía. no, era un dato. Pero que yo me refería a ese tipo de materialismo donde las condiciones materiales son las que determinan cómo nos organizamos como sociedad. Entonces, sí, luego, desde aquí también se puede hablar de cómo nos organizamos a nivel individual, pero desde un punto más amplio, desde una comprensión del colectivo. Y Mafalda sí que se refería al materialismo como sinónimo de consumismo, que es el tercero que tú Sí, decías. sí, sí, En- sí. entonces, pienso, digo, propongo, si te parece, vamos primero a la relación de materialismo histórico con el individualismo, que es como lo que estábamos hablando, y luego al materialismo versus ese individualismo, bueno, versus juntado, porque sí que Sí, están casados. sí, 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 por supuesto, sin problema. De hecho, de esa relación, de ese matrimonio, yo no tengo tanta constancia, como tampoco tenía constancia de la involucración de Engels en esto. Así que de eso, sobre todo, estaré encantado de escuchar y opinar, por supuesto. Pero del materialismo histórico, si quieres puedes empezar a hablar tú con algún ejemplo, o si quieres puedo empezar yo, me da igual, me importa poquísimo. Como quieras. A ver, yo básicamente es que creo, o sea, mi postura en el chocolate con churros, churros con chocolate, Churros era con chocolate. básicamente que no me da la gana, le voy a llamar chocolate con churros ahora. Muy bien. Em, Más disruptiva que Marilyn Manson. Si queréis entender esta broma, ves el capítulo anterior. vale, es que no va ligado en absoluto. Estaría un poco en la antípoda. El individualismo como lo entendemos y como yo lo hablaba desde la soledad, ¿vale? No cuadra, porque además estamos hablando de de la soledad. La soledad implica un colectivo que tú necesitas como individuo, pero lo necesitas. Entonces, si se entiende que el individuo no es un ser completamente autónomo, sino que está condicionado por esa comunidad, por lo cual no, dentro del materialismo del que hablábamos, no puede existir ese individualismo tan heavy como en el otro caso. Porque precisamente el materialismo histórico prioriza lo colectivo sobre lo individual. O sea, sería como incompatible. Sí, lo que pasa, claro. A ver, yo creo que primero, o sea, definiendo lo que es el materialismo histórico, para que la gente yo creo que Lo, lo lo- pueda pillar, lo he porque explicado un yo poco al te, principio, pero sí. sí, pero por agrandarlo, porque claro, o sea, yo puedo seguirte el ritmo porque yo tengo el cerebro del tamaño de una constelación. Pero de nuevo el rage bait, lo siento, es que no puedo evitarlo. No, en realidad lo que pasa, de hecho a mí me costó muchísimo entenderlo al principio, pero muchísimo. El- lo que se habla del materialismo histórico, y yo creo que es a lo que voy, que aunque lo haya señalado al principio, simplemente por ampliarlo y volverlo didáctico, es que en una lectura de la sociedad, en una lectura de todo lo que somos, hay algo que se llama estructura y algo que se llama superestructura. Entonces, al igual que Hegel decía que la idea condiciona la materia en la fenomenología del espíritu, en ideología alemana, y seguramente asesorado por Engels, que es lo que yo no domino demasiado, se vio que era al revés, que era la materia lo que condiciona la idea. ¿Qué quiere decir esto? Que hay una estructura material y que de ahí sale todo constructo social, toda idea, toda cosa inmaterial, y no al revés, no es que lo condicione. Esto se explica con un ejemplo que a mí me parece muy interesante. El cristianismo entendiendo religión como algo ideal, como una superestructura, ¿vale? Hay ciertas regiones de Europa donde el cristianismo ha sido más laxo, menos, yo qué sé, violento. En los momentos de la Inquisición tuvo mucho menos peso. Por Perdón ejemplo, de que me ¿no? ría, pero es que me ha hecho mucha gracia estar en rojas de bolsillo hablando de materiales.
y sacar esto del Star Wars. Claro, pero es que como debe ser. Yo tengo uno de un dinosaurio ahí que lo tendría que sacar también. El caso es que en los lugares de Europa donde esta religión, esta forma de interpretar el cristianismo más libre, menos coercitiva, menos encorsetada, se desarrollaba, resulta que eran lugares muy ricos. Resulta que eran lugares con una materia prima muy buena, con una calidad paisajística increíble, con una capacidad de recursos muy grande, con unas economías que permitían cierta dignidad y cierto todo y tal. Entonces, una interpretación idealista, lo que diría es, bueno, como la religión era muy dominante en aquella época, eso ha hecho que la gente pueda desarrollar ideas, pueda y tal, y que toda la economía sea muy bollante. Suena lógico, indudablemente es lógico, pero que algo sea lógico no significa que sea verdad. Lo que ocurría era lo contrario. Lo que ocurría era que en esos sitios, como los recursos eran muy grandes, muy al alcance de todo el mundo, se permitió una idea más flexible con respecto al uso y el desarrollo de la sociedad en eso. No es que la idea del cristianismo más libre hiciera que todo el mundo fuera más libre y digno. Era que como todo el mundo tenía acceso a materiales para ser más libres y dignos, la religión que emergió de ahí, la interpretación de la religión que emergió de ahí, era más libre y más digna. Creo que con este ejemplo se entiende bastante bien lo que es una lectura materialista de lo que intentamos pretender que es una lectura idealista en realidad. Y, y bueno, yo creo que se ha entendido bastante bien. Yo de hecho creo que he estado bastante fenomenal con esto, debo decir. Así, échate el pelo para atrás. No tengo el pelo tan largo, pero si lo tuviera, ten por seguro que lo haría. Sí. Entonces, relacionándolo con esto, a ver, si queda, mira, hemos definido materialismo, que queda muy claro, ¿no? Espero que haya Ujú, quedado claro, igual no. Igual hacemos lo mismo con el individualismo, porque no solo es para mí algo filosófico o económico, sino emocional y cultural. ujú, Y, a ver, es que aunque igual es un todo y no hace falta como definirlo, no sé, simplemente este todo filosófico, económico y emocional y cultural, que es sobre todo yo creo en lo que me refería yo en el vídeo, de, sí, sobre la soledad y la epidemia de la soledad y la diferencia entre soledad y solitud, yo igual lo enmarcaría más en emocional y cultural. ujú. Digo, Sí, ¿algo que añadir? sí, sí. Sí, como siempre. Claro, yo creo que sí, sí, ya estoy entendiendo. A ver, mi visión de esto, ¿vale? El materialismo, como es una forma de analizar y de entender la narrativa de la realidad, por decirlo de alguna forma, lo que, lo que sostiene es que lo material es siempre la forma de encontrar sustento. Eso es lo principal y eso es lo que mueve absolutamente todo. Las necesidades básicas y de... Yo creo que esto tiene un punto de vista neural, comportamental, evolutivo. Porque verdaderamente primero tú tienes que... ¿Por qué nos volvemos sedentarios? Nos volvemos sedentarios en el momento en el que no nos hace falta ser cazadores-recolectores, en el que podemos obtener el sustento de esa manera. Ahora mismo en el mundo en el que vivimos, ¿cuál es el sustento? La economía. La economía, o sea, el dinero es el medio que tenemos para absolutamente en todo. Entonces, no es Mm, que seamos gilipollas o poco profundos, no, es que verdaderamente lo económico es lo primero porque lo económico es lo que te procura una conexión con tus congéneres, es una conexión con tu civilización, con tu cultura y con todo. Y todo lo demás emerge de ahí. Entonces, bajo una lectura materialista, como tenemos un sistema socioeconómico basado en los preceptos del capitalismo, en los preceptos de la acumulación, en los preceptos de la competitividad por encima de la cooperación, por mucho que haya tonteos y fantasmagorías con la cooperación, no es real. O sea, quiero decir, es una competitividad, es algo totalmente depredatorio. Todo eso es normal que como esa es la causa material, las causas ideales de cómo nos sentimos vayan abocadas a un individualismo feroz
absurdo cuanto menos, porque está arraigado o es un eco, un reflejo distorsionado de este individualismo del sistema, de la estructura del sistema material. Ya está, eso es lo que quería opinar. O sea, que sí que iría arraigado a este individualismo igualmente. Sí. Mm, vale. Pero porque, pero porque iría igualmente ligado al tercer tipo de materialismo del que hablábamos. Porque, ya digo, o sea, en el materialismo se habla de primero lo colectivo sobre el individual, entonces sí que va ligado, pero se priorizaría O el no sea, individualismo. yo no creo tanto que el materialismo en sí hable de lo colectivo por encima de lo individual. Yo creo que el No, materialismo pero se basa mucho en esa idea. lo que quieren decir, yo creo, Engels y Marx con esto, es que si los medios de producción fueran colectivos, si la estructura pasara a ser colectiva, que no lo es, Mm, todo el idealismo pasaría a ser colectivista. Se desarrollarían esas ideas de apoyo mutuo, de Kropotkin y toda esta gente. Pero como el sistema material es individualista, la estructura es individualista. O sea, el materialismo no es algo que prometa un colectivismo, sino una lente para ver somos sí, individuales porque la estructura es individualista. Si la estructura, de una manera violenta, porque verdaderamente en mayor o menor medida sería violenta, pasara a ser colectiva y se mantuviera en unas generaciones determinadas, o con una impronta comportamental determinada, de que lo que obtenemos, lo obtenemos porque estamos todos a una, no desde el punto de vista de la idea de trabajo de grupo, sino por un hecho innegable, como sería el tomar los medios de producción y que tuvieran unas gestiones públicas, democráticas realmente, la estructura que tendríamos no estaría basada en un individualismo, no estaría plegada a la forma de producir capitalista, sino a la forma de producir colectivista o comunista. Yo voy vale. a decirlo así. Vale, pero trayendo un poco más, aterrando en sobre todo lo que me refería Aterrando del, me ha hecho gracia. vale, ya, aterrana en catalán, ¿cómo se dice en castellano? No, pero claro, aterrando es Aterrizando. como dando miedo. Aterrando es Lo como sé, pero dando en catalán miedo. Entonces me ha hecho aterrán gracia. es Sí. como poniendo pies en la Cataluza. Es que yo odio a Eh, todos los catalanes, según uno, de internet. cierto, cierto. Si queréis saber más sobre esto, ir al podcast. Vale, que no solo que yo creo, que venga de ese, desde un idealismo de si se pone bajo un prisma, una lupa, podría ser así, ¿vale? Podríamos comprenderlo desde el colectivo, sino que es así, pero no nos, pero como estamos tan cegados por vivir, evidentemente, dentro del capitalismo, nos ciega eso y no entendemos, y de ahí también viene mucho la crisis de la soledad, porque, y del malestar individual, porque somos incapaces de comprender que el malestar individual viene de algo colectivo. Por ejemplo, por ejemplo, la psicología, ¿no? La sobrepatologización de las cosas. Estamos convirtiendo problemas sociales colectivos en problemas individuales, en fallos personales que te llevan a las ansiedades, a las depresiones. Entonces, el tema de la soledad. Sí, sí. Entonces, no es que pudiese verse como, no, es que es. A lo que venía a referirme es que como individuo estamos sintiendo que el malestar, que es lo que venía de la soledad, ¿vale? Que el malestar es únicamente suyo, ¿no? Cuando en realidad está relacionado con estructuras sociales mucho más amplias. Y he pensado, mientras estaba hablando, que, vale, tenemos, y relacionando un poco todo, relacionando tanto el materialismo histórico como luego el concepto de materialismo como habla Mafalda como sinónimo de consumismo y la relación con el capital, que sería, vale, pon que vale, tenemos unas condiciones materiales que determinan cómo nos organizamos como sociedad, punto. Sí, empezamos por ahí. ¿Qué Ujú. pasa?
Esta realidad actual es desde el capitalismo, pero existe esa realidad de cómo nos organizamos como sociedad. Sí, eso Ujú, puede llevar a un individualismo, o lleva, ujú. Sí, yo creo que lleva, inevitablemente. exacto. Entonces, que nos lleva a este materialismo que decíamos como consumismo. ¿Qué pasa? Aquí el tema es que hay sí una realidad individualista, pero yo considero que es un absoluto error y un cáncer para la sociedad, Ujú, porque, a ver cómo lo explico. Em, Nos lleva a relacionarnos de manera súper, o sea, entenderlo todo desde el individualismo, que por desgracia es lo que hay, nos produce un malestar, que es a lo que me refería con la soledad, un malestar porque realmente necesitamos de la colectividad, o sea, necesitamos del colectivo. Entonces, intentar solucionar problemas que son colectivos desde la individualidad es imposible. Y de ahí vienen las crisis absolutas que están habiendo ahora, porque el problema tú no puedes matar o sea, no puedes matar este malestar sin entender que es que lo estamos viviendo desde un punto que no es. Y a eso me refería yo con que no puedes decir que el individualismo va ligado directamente de manera de, o sea, de materialismo igual a individualismo, desde el que yo me refería, porque precisamente estamos diciendo, hey, se necesita una colectividad, se necesita. Y estamos solos y estamos desamparados y no sabemos relacionarnos con las personas ni con nosotros mismos porque lo vivimos todo desde nosotros mismos y somos incapaces de relacionarnos de una manera coherente, porque no somos capaces de entender el colectivo. Fin. brillante. Brillante y súper bien explicado, si me preguntan la verdad. O sea, ni una palabra de más, ni una palabra de menos. Totalmente de acuerdo. El- Y me parece un análisis efectivamente materialista de la situación. Yo lo único que puedo añadir referente al tema de las diferentes aproximaciones de Mafalda Mm. es que precisamente ese materialismo vulgar es una consecuencia del individualismo. Sí, Y no es, por lo tanto, un materialismo como tal, como causa. El materialismo histórico, que es el que muy bien acabas de matizar, de una manera que se me antoja inmejorable. Lo que es la causa de todo. Lo que pasa es que como la causa material es capitalista, las consecuencias son horribles. Y cualquier tipo de revisionismo y cualquier tipo de modificación de lo actual es una modificación del síntoma, pero no la enfermedad. Y con esto no quiero decir que luego con unos medios de producción colectivistas no vayan a surgir nuevas enfermedades que desconozco. Puede que sí, no lo tengo ni idea. seguro. Pero desde luego hay una serie de enfermedades a solucionar ahora. Y esto es lo que le pone palabras científicas, reales, materiales, tangibles a toda esta queja en general de tantos autores, de tantos religiosos, de lo que llaman enfermedades del alma. O sea, ¿el ser humano es bueno o es malo? El ser humano es individualista. No es ni bueno ni malo, es individualista. El ser humano no tiene naturaleza, tiene historia. Es la socialización que ha tenido. Y el individualismo genera monstruos. Y tiene una probabilidad muy grande de darle poder a los monstruos. Que Mm, se me antoja que desde un punto de vista colectivista no podría darse. Tan poderoso. O sea, en un mundo colectivista no tendríamos los archivos Epstein. no. A Ni saber se qué estaría tendríamos. liando, a saber, pero no estaría Trump liando la que lía. Literalmente, literalmente. Entonces, claro, por eso la toma de los medios de producción es algo tan
sin querer lanzar una idea, pero... Claro, pero tan acuciante, pero también tan aterrador, porque es que es normal que yo no siento filia hacia la toma de las medidas de producción. Yo Pero, siento porque... un mortal rechazo, pero siento un mortal rechazo porque soy un individualista, consumido por el individualismo, y porque a lo mejor para mí, que voy a vivir, ¿cuánto? 90 años, como mucho, 100, mm, no lo sé, ojalá mucho y ojalá con mucha salud, pero verdaderamente a mí a lo mejor me renta más paliar el síntoma ya. que hacer la enfermedad. Entonces, claro, esa es la contradicción, yo creo, dentro Pero es que de en todo. esas están, pero es que desde ese individualismo, desde el no nos vamos a mover. Si ni siquiera los que decimos, sí, sería una solución, decimos, ¿para qué? Ya, totalmente. Solucionamos una puta mierda. Totalmente. Y lo digo yo que Yo estudio creo. psicología, que literalmente es paliar el síntoma, ¿eh? No te lo Sí, digo, pero sí, precisamente, em, sí, es que mm, es así. Es que no estamos lo bastante acorralados. no, Y como no estamos, estamos lo bastante acorralados, y las personas que están bastante acorraladas están disgregadas, están esparcidas, no estamos a la vez lo bastante acorralados, y las personas acorraladas no estamos lo bastante contagiados, lo bastante yo sincronizados. el otro día lo hablaba también en un live, que aquí, cambiando de tema, pero tiene que ver con esto, sobre el no estamos acorralados o no tal, hablando del auge de Vox en todos lados. Mm. Y de que qué podemos hacer, que es que no se hace nada, que no sé qué. Y yo dije, mira, lo mejor que... Sí. Ahora, bueno, disclaimer. Lo mejor que Dale, podría dale. hacer es ganar en todos lados. Y que haya un auge de la ultraderecha espectacular. Y que nos veamos que o nos ponemos las pilas en el chocho o aquí no. O que tengamos que salir y que tomarlo todo o no vamos a hacer nada. Por esa, porque estamos dormidos, porque estamos, bueno, ok, vale, bueno, qué mal. Precisamente por eso es por lo que yo voy a metadisclaimear Mm, y voy a decir que precisamente por eso Vox no va a hacer nada si gana. para que no des... Yo creo, porque es que no va a hacer nada. Para mí, yo esto lo he dicho muchas veces, para mí el problema de Vox no es Vox. A mí Vox me parece ridículo, me parece A ver, patético, me me- parece absurdo. O sea, y lo digo de verdad, lo digo de verdad, pienso. mm, Y yo esto puedo estar muy sesgado por la desafección política que me caracteriza. Pero yo pienso que a no ser que alguien sea muy crítico, y no lo eres, a que nos estás escuchando, no lo eres. De verdad, o sea, no lo estoy diciendo pensaba, para que te digo, sientas. pero, me he quedado ahí No, en plan, yo, pero bueno. no, a nuestro oyente no lo eres. Lo digo por si te están dando un ataque de narcisismo, no lo eres, no eres especial. Estás tan embrutecido como cualquiera de nosotros. A no ser que haya alguien que escape a esto de manera accidental y tal, y tenga una hiperpercepción, yo creo que si nos cortaran la forma de saber quién nos gobierna, Ya, no bueno, eso. distinguiríamos izquierda y derecha. Y lo Mm, siento muchísimo, pero es que creo que es así, pero porque es que Mira, la política internacional está preparada para que no haya un colapso pronto, para que ya, no haya esa contradicción de la que hablaba Marx desde el principio. Entonces, claro, ¿el pero no problema de habrá el Vox cuál colapso es? pronto. O sea, es que hablando de Vox, es que no es que no pueden hacer nada, es que lo que hacen, o sea, a ver, lo de prohibir el catalán ahora en Aragón, chica, está pasando. ¿Qué pasa? Que a ti a lo mejor no te afecta como clase obrera, pero porque no perteneces a la minoría que es los catalanoparlantes. Y sí que lo están pudiendo hacer. Ujú. Evidentemente, no estamos hablando de de recortar derechos básicos, pero estamos hablando del derecho a hablar mi propia lengua, por ejemplo. Sí, sí, Entonces, sí que pueden hacer cosas, sí que es peligroso a la larga. ¿Que no va a provocar un colapso? No. El ya, colapso ya lo sí, está provocando quién. Mm, y la técnica de asfixia entiendo que es muy complicada de llevar y de percibir y todo, ¿no? Es lo de la rana dentro del agua que va calentándose poco a poco que no se da ni cuenta. Y lo sé, y yo puedo caer en ese error, ¿eh? Totalmente, y además intento ser todo lo consciente que puedo y tal, pero no puedo evitar tener la sensación de que hoy sale Vox y prohíbe el catalán en Aragón y mañana sale el PSOE y vuelve a poner el catalán en Aragón. Entonces, o sea, no creo porque el sistema está preparado para que no entremos en 40 años de dictadura.
¿Sabe? Está preparado para que vuelva y sea como un vaivén, como un yo-yo. Y es a lo que me refiero. No quiero decir que las pequeñas acciones de los partidos socialdemócratas de extrema derecha puedan hacer cosas. Claro que pueden. Pero para mí el problema de gente como Vox no es ese. Para mí el problema de gente como Vox es que, y de gente como Sumar, y de gente como Podemos, y de gente como el PSOE y tal, es que genera ciertos odios y ciertas cosas que no puede solucionar. Me explico. Por ejemplo, el tema más candente de Vox, que yo creo que es la inmigración, porque ya ni siquiera es el feminismo ni mierdas de esta, es la inmigración. La inmigración es un problema muy severo, muy gordo, y que hay que atajar porque hay muchísimas aristas. Que verdaderamente es un problema el modelo de inmigración masiva y tal, sí lo es. Lo siento muchísimo. Yo creo que no podemos decir a la ligera fronteras abiertas. Yo creo que no podemos decir a la ligera regularización de no sé cuántos mil inmigrantes. No se puede decir a la ligera. No quiero decir que esté en contra. Quiero decir que requiere de un análisis muy profundo porque hay un movimiento cultural muy bestia. Pienso que hay que regular muchísimas cosas y pienso que es así. No, no estoy de acuerdo con ideas que me parecen barbáricas. Estoy de acuerdo con la solidaridad internacional. Pienso que es la clave, pero creo que se tienen que establecer una serie de prioridades que la verdad es que muy cobardemente o muy torpemente no sé explicar ahora mismo. Pero creo que requiere un análisis que no es ni el que la izquierda nos quiere vender, que me parece bastante aberrante, negligente y por no decir cosas más bárbaras, ni por supuesto el que la derecha tipo Vox y tal nos quiere vender. Estoy haciendo aposta lo de no decir ni extrema izquierda ni extrema derecha porque me parecen dos tibios por los dos lados, pero bueno. El caso, ¿qué es lo que pasa? Que si Vox empieza a denunciar el problema de la migración, por ejemplo, y verdaderamente hay un problema con la inmigración, porque a Vox no le van a dejar hacer medidas de ningún tipo, ni a Vox, ni al BIS, ni a nada. Imagínate que la inmigración, el modelo de la migración, sigue por motivos económicos haciendo que vengan. Y efectivamente los problemas que Vox agrandaba empiezan a dar problemas realmente. Lo que sí que puede pasar es que dentro de X años, dentro de 10 años, haya unas elecciones y se presente otro partido. Y que ese partido sí tenga muy pocos puntos en su programa. Y que ese partido diga, vamos a irnos de la Unión Europea, vamos a poder hacer cosas, y entonces el ideario que tenga en el siguiente punto ya sí sea de un fascismo galopante. Y toda la masa democrática que ha creado Vox, cabreada, y que ve a Vox como algo patético, de repente se lo lleve un partido fascista de verdad. El problema de Vox no es que sea fascista. El problema de Vox es que no lo es. El problema de Vox es que es patético. Y la masa democrática poderosa. Y entonces esa inercia puede ser recogida más adelante por algo realmente peligroso y de algo de lo que realmente nos lamentemos. Entonces yo pienso que el análisis es más profundo y va por otro lado. Ya está. Esto es lo que Ujú. quería decir. Para mí el problema de Vox es ese. Perfecto. Me encanta el punto inicial el tema. Sí, el tema. El problema de Vox es que no es fascista. Pues eso, yo creo que algo más de lo que habla. No, yo creo que ha sido, pero yo creo que ha sido pertinente Sí, el sí, sí, hablar de sí, este sí, tipo sí. de cosas. No Pero digo que no, no. yo creo que además este podcast es interesante para que la gente entienda lo que es el materialismo a nivel teórico y para que entienda también las consecuencias individuales y falseadas, lo que has descrito perfectamente, de no se puede atacar el síntoma permanentemente. Y de ir a la raíz y de ser pertinentemente radical. Entonces, por mi parte, ya está. Pues muy bien. Y por la mía también. Perfecto. Pues muchas gracias por esta increíble, estos increíbles churros con chocolate. Lo has dicho, lo has dicho como deciste que no lo ibas a decir. Churros con Sí, chocolate. me he dado cuenta mientras lo decía. Lo No siento. sé, se está volviendo Es que complaciente la realmente muchacha. No, no, no me he dado cuenta. Pero volviendo, iba a decir, pero, y como en el debate de la otra semana, ¿serían churros con chocolate? Chocolate con churros. Yo opto por churros con chocolate porque rima con debate y todo lo que rima es verdad. El soneto me parece la forma suprema de comunicación dialéctica. Yo creo que es churros con chocolate porque mojas el churro en el chocolate. Yo opto más por la estética. Yo por lo material. Vale.
Pues que decidan en comentarios y el siguiente debate lo hacemos Cierto. así, ya ¿Son churros con con Poma, chocolate o que chocolate con churros? mira, Y y además ahí comiéndonos con... sí, me parece bien. Ya está. Nos vamos a comer unos churros con chocolate. Yo todo lo que sea caer en las garras de las grasas trans me va a parecer bien. Pues ya estaría. Muchas gracias de nuevo. Nos vemos en los próximos podcasts. Podemos estar 3 horas aplaudiendo. Sí.